Dios les bendiga, gracias por estar aquí en un video más de Rolando TV. Y hoy voy a hacer un video especial ya que vi un canal que se llama Hablemos, de una hermanita que se llama Damaris García, si no me equivoco, por ahí en YouTube. Y ella se dedica a hacer videos con referencia a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Y entrevista a mucha gente que es ex mormona, igual que yo, y cuentan sus experiencias. Y es por eso que me animé a hacer un video acerca de esto. Yo había dicho que ya no quería hacer videos de esto porque la verdad no me agrada mucho, pero creo que es necesario contar nuestras experiencias para que alguien que esté allá afuera a punto de caer en esta iglesia no caiga en eso, y los que ya están adentro tengan alguna oportunidad de salir. Si al que sea uno o dos personas salieran por un video que nosotros hacemos, pues creo que será una bendición de Dios. Y la tercera parte es que los que salgan con una orientación de dónde ir y buscar a Dios, porque muchos de los que entrevista a esta muchacha he visto que salen sin ninguna orientación, como sin ninguna brújula de dónde ir a buscar a Dios. Inclusive muchos de ellos terminan peor que como estaban dentro de los mormones, porque aún con todo, la falsa enseñanza y todo lo que hay dentro de la iglesia mormona, eh, pues sí se te insta a buscar de Dios, aunque sea de una manera equivocada. Y yo tengo que decirlo, parte de lo que hoy día sé de Dios, tengo que agradecérselo a esta iglesia, porque aún con la enseñanza equivocada, falsa que ellos tienen, me mostraron el camino a acercarme a Dios. Pero también tengo que decir que hay muchas cosas que nos marcan a los que salimos de esa secta, muchas cosas que son como obstáculos en la vida para servir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñaron de una manera y el verdadero Dios es diferente a lo que ellos nos enseñan. Y es por eso que hago este video. Es posible que esta enseñanza, que se va a llamar Los Mormones a la luz de la Biblia, conste de por lo menos 3 videos. Espero que usted los siga, espero que le sirvan de algo. Si conoce a alguien que es mormón, compártalo con ellos. Para empezar, voy a dar mi testimonio, así como me hacían dar mi testimonio desde que era niño. Yo llegué a la iglesia mormona a los 11 años y salí aproximadamente a los 21, de que dije ya no más, yo no soy más mormón. Y ellos, desde que yo tenía 11 años, nos enseñaban a que diéramos nuestro testimonio arriba del púlpito, nos subían a los niños y ellos pues les daba gracia oír un niño testificar. Bueno, en aquel momento yo decía lo que ellos querían escuchar, que José Smith era un profeta verdadero, que Jesucristo era mi hermano mayor y un montón de cosas. Bueno, hoy voy a dar mi testimonio al empezar este video, y mi testimonio es que yo sé que la iglesia mormona es una iglesia falsa, que sé que el libro de Mormón no es un testamento o un testimonio de Jesucristo, sino una falsedad que creció en la mente de José Smith. Sé que José Smith es un falso profeta que no está en el cielo. Lo que sé es que era una persona perversa que engañó a miles de personas y sigue engañando a millones hoy en día. Pero ya eso lo van a leer por ustedes mismos. Esta enseñanza que hago es parte de un libro que me ayudó a mí eh, me ayudó a salir de esa secta. Un día, como lo he contado muchas veces, eh, me invitaron a una iglesia cristiana, algo que a mí no me gustaba, y yo le dije, Señor, si esto, el cristianismo, el evangelio, es lo que tú de verdad quieres, es tu verdadero evangelio, dame una prueba de que donde estoy o donde he estado hasta ahora es falso, y yo dejo eso porque yo lo que quiero es servirte. Eh, He contado muchas veces, pero lo quiero contar otra vez, de que me llevaron, bueno, cuando terminó el servicio, fui atrás donde había una pequeña librería y vi un libro que decía El Mormonismo. Y decía El Mormonismo a la luz de la Biblia. Así se llama este libro, si usted quiere ir a buscarlo. El escritor se llama Ron Rhodes, y de ahí, de este libro, se basa esta enseñanza que hoy voy a empezar con 3 videos. El mormonismo a la luz de la Biblia. Lo he explicado
el título de este libro significa Mormonismo o el abismo mormón. Y déjeme decirle que no hay nada más correcto que eso. La secta de los mormones es un abismo al infierno. ¿Por qué? Porque te enseñan que según que estás sirviendo a Dios, pero en realidad te están alejando de Dios. Te enseñan que conoces de Dios, pero en realidad estás conociendo a un Dios falso, muy lejos de lo que es. Pero vamos a empezar con esta primera escritura. Y voy a ir a hablar acerca de lo que es la primera visión de José Smith, cuando él dice que le revela la iglesia verdadera o el evangelio verdadero. Quiero aclarar que José Smith en ese tiempo solo tenía 14 años. Entonces póngase a imaginar usted de cómo Dios iba a usar un pequeño de 14 años que tal vez estaba sin conocimiento, sin nada. No es que Dios no lo pueda usar, pero es muy raro que Dios usara a este niño en vez de usar a un hombre de Dios para traer el supuestamente verdadero evangelio. Pero miren lo que dice la primera visión de José Smith, que fue allá por 1928 por ahí. La iglesia se funda fue antes, fue como el 1825, porque la iglesia se funda en 1930. Dice, al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor, gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y me dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Nuestro legado, una breve historia de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Bueno, eso es lo que supuestamente José Smith ve en la primera visión. Dice que estaba orando en un bosque y ve dos personajes que baja una luz arriba de su cabeza y ve dos personajes y el más anciano de ellos le dice, este es mi hijo amado. Bueno, eso es imposible que sea real. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no podemos ver a Dios Padre, porque Dios el Padre es espíritu. Podemos ver a Jesucristo en una visión, en un sueño, pero no al Padre. José Smith aquí dice que vio a los dos y el que le habló a él fue el Padre. Bueno, bíblicamente, vamos a irnos a la Biblia, que es lo que tenemos que buscar en la Biblia todo esto. En la Biblia han sido pocas las personas que Dios les ha hablado. Uno de ellos fue Moisés, otro de ellos fue Abraham. Y Abraham pidió ver a Dios, pero le dijo, mi rostro no lo vas a poder ver. Dice que pasó y Abraham, bueno, perdón si me estoy equivocando, no sé si fue Abraham o Moisés, pero sí creo que sí fue Abraham, que dice que vio la espalda de Dios, o sea, la espalda, pero no pudo ver su rostro. ¿Por qué? Porque el Padre es tan santo que hay una luz que si el hombre humano ve la cara de Dios, muere, automáticamente es muerte. ¿Por qué? Porque no puede resistir la luz de Dios el Padre. En nuestra enseñanza dice, es evidente que según las palabras del pseudo profeta José Smith, un profeta falso, vio al Padre. ¿Esto es posible según la Biblia? Dice, no. La Biblia, en contraste con la que afirma José Smith, dice que a Dios nadie lo vio jamás. Juan capítulo 1, 18 y primera de Juan capítulo 4, 12. También en Éxodo 33, 20 dice, Dios dice, ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. ¿Concuerda todo esto con la historia que narra José Smith? No, porque José Smith dice que vio a Dios y él siguió viviendo. La Biblia nos dice claramente que quien mire el rostro de Dios va a morir, no puede vivir. Y no es porque Dios lo quiera matar, sino porque no puede soportar la grandeza de esa luz que emana Dios. Es como que vieras una luz intensa frente a ti. No estoy comparando a Dios con el sol, no me vaya a malinterpretar, pero si usted viera al sol cerca de usted, usted muere o por lo menos queda loco o ciego. Entonces, más o menos eso es lo que pasaría. Y quiero aclarar otra vez que Dios es mucho más grande que el sol. Claro que es más grande. Dice, ¿a qué se debe que los hombres no pueden ver a Dios? ¿Se puede dar una respuesta bíblica? Eso tiene que ver con la naturaleza de Dios, ya que Dios es espíritu. Juan 4:24 lo dice, indica que es invisible. Dios es un Dios invisible porque es espíritu. Pero vamos a seguir con lo que enseña José Smith, por qué recibió esa visión. Dice él que recibió esa visión porque el evangelio verdadero de Dios, aquel evangelio que Jesucristo había empezado, no que empezaron los católicos, como dicen ellos, que ellos son los fundadores de la iglesia de Cristo, no. La iglesia la empezó Jesucristo y sus 12 apóstoles. Ahí no había ningún católico, ahí no había todavía ningún idólatra que andaba ahí con la Virgen o con un montón de ídolos de yeso, no.
Jesucristo y los apóstoles empezaron la iglesia. Pero dice José Smith que la iglesia había entrado en una apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, cuando alguien que conoce el evangelio se voltea, se da vuelta y reniega de lo que ha enseñado, y no hay una conexión entre Dios y el hombre, y no sigue recibiendo revelaciones de Dios. En la página 117 se presentan, dice, varios textos que según ellos predicen la gran apostasía. Segunda de Pedro 2:1 y Mateo 24:9 al 12, Juan 16:1 al 3 y Amós 11, segunda de Tesalonicenses 2:1 al 4, se predice la apostasía según los mormones. Quiero decir que la Biblia sí habla de una apostasía, pero no completa. Dice que iba a haber una debilidad del evangelio, pero no que iba a borrarse, como dice José Smith, que se había borrado el evangelio verdadero. No dice eso. José Smith, sin duda, interpretó mal estas escrituras. Pero donde dice en la Biblia que la iglesia del Señor dejaría de estar en la tierra, donde habla la Biblia de la gran apostasía, la cual, según el concepto mormón, fue una apostasía total, o sea que el evangelio desapareció. Analicemos los textos que prueban que presentan los mormones, dice. En el 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esa es segunda de Pedro 2:1. Creo que ahí José Smith se hubiera dado cuenta que él mismo se estaba convirtiendo en un falso profeta, en un maestro falso. Como dice aquí, aquí no dice que el evangelio iba a desaparecer, está hablando de los falsos profetas, y uno de ellos era José Smith. ¿Acaso lee usted en este texto una apostasía total? ¿Verdad que no? Ahí no está hablando que iba a haber una apostasía total del evangelio. En el segundo dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:9-11. Otra de las escrituras que los mormones dan acerca de la apostasía. Aquí otra vez habla de falsos profetas. José Smith estaba leyendo esta escritura y se estaba convirtiendo en ellos. ¿Por qué? Porque la revelación de él no venía de Dios, sino de un espíritu mentiroso, un espíritu de tinieblas que le hacía pensar a él que iban a haber falsos profetas, pero que él no, que él era un profeta verdadero. Vamos a ir a la tercera. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice Jesucristo. Juan 16:1-3. Ahí está hablando también de aquella apostasía que iba a venir, pero no completa. Dice que iban a matar a muchos, encarcelar a muchos, blasfemar, maldecir a muchos, y eso lo estamos viendo en el día de hoy, pero eso no le autorizaba a José Smith a hacer una iglesia a él. Este texto tampoco dice que hubo una apostasía total y que la iglesia dejó de estar presente sobre la tierra. El texto sencillamente habla de los sufrimientos de los apóstoles. Véase el libro de los Hechos, dice. En el 4 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Aquí José Smith lo entiende como que él tenía que traer esa palabra verdadera, cosa que lejos está de lo que dice la Escritura. Claro que hubo hambre, claro que hubo mucha sed y hambre de oír la verdadera palabra de Dios, porque en mucho tiempo, desde que Jesucristo muere, hasta los próximos 18 siglos, por ejemplo, 1800, hubo mucha hambre porque el evangelio fue borrado, entraron falsos evangelios que dicen que vienen de Jesucristo, pero no se parecen. Lo importante aquí es que si usted cree que su iglesia es la iglesia de verdadera de Jesucristo, la compare con la iglesia de los apóstoles y de Cristo. A ver, los mormones, por ejemplo, ¿ustedes vieron que Jesucristo les dio otras escrituras aparte de la Biblia? No, Jesucristo siempre habló de la palabra de Dios que estaba en la ley y en los libros de los apóstoles. Y de las enseñanzas que ellos mismos estaban dando. Juan, Mateo, Pedro, Pablo, hicieron varios libros. De eso hablaban, pero nunca dijeron, mire, vayan a buscar otro libro de alguien que va a venir en 500 años o 1500 años. Y los mormones se basan todo en su libro de Mormón.
En Hechos capítulo 20, 28 dice que Cristo ganó la iglesia con su propia sangre. ¿Perdió Cristo la iglesia? Eso es lo que José Smith da a entender, que la iglesia se había perdido, que el sacrificio de Jesucristo no había sido necesario, no había sido suficiente la muerte de él. Entonces, por eso él dice que él vino a restaurar una iglesia que Jesucristo había dejado incompleta. Eso es una blasfemia, una palabra falsa y maldita, porque Jesucristo sí hizo su obra. Jesucristo dejó las bases para la iglesia. Aquí no vengamos a decir que otra iglesia diferente a Cristo se vino a hacer. No, la iglesia de Jesucristo la dejó sin idolatría, sin otros libros, sin otra escritura. La Biblia es clara en el libro de Apocalipsis, dice, y hay de aquel que le añada o le quita a esta escritura, sea anatema. Hablando de la Biblia, dice, cuidado de aquel que le añada un poquito a este libro de la Biblia o le quiera quitar porque sea maldito. En la palabra anatema es maldito. Entonces, ¿por qué venimos y hacemos otro libro como el mentado libro de Mormón? Quiero contarles que en la iglesia mormona hay las bases de esta iglesia son algo que ellos llaman los 13 artículos de fe. Fíjese, no quiero entrar en cosas que me tengan que hacer grande esto porque el video tiene que ser pequeño, pero fíjense en el número 13. A los que saben numerología, ustedes saben el número 13, el significado que tiene, igual que el número 6, igual que el número 18, el número 13 tiene un significado y los mormones se basan su creencia en el número 13, 13 artículos de fe. Y en uno de los 13 artículos de fe dice, nosotros creemos en la Biblia hasta, oiga bien usted, hasta donde está correctamente traducido. Ahí ese hasta le están poniendo unos signos de interrogación como diciendo, ¿hasta dónde creemos? Porque ¿cómo saben ellos hasta dónde está correctamente traducida? ¿Qué quiere decir? Que creemos hasta donde nos convenga o donde nos plazca a nosotros, y donde no nos plazca, donde no creemos que está correctamente traducida, no creemos. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que creer en la Biblia 100%. Creamos o no creamos que está bien escrita, tenemos que creer. ¿Por qué? Porque de ahí viene nuestra fe. Sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, o sea, por Dios. Por lo tanto, creemos en la Biblia. Nos guste o no nos guste lo que dice, pero sabemos que la Biblia es verdadera. Los mormones no creen eso. Y de ahí, después del artículo de fe, dicen los mormones, después de que dicen, creemos en la Biblia hasta donde está correctamente traducida, y creemos que el libro mormón es un verdadero otro testimonio verdadero de Jesucristo. O sea que en el libro mormón sí creen 100%, pero en la Biblia no creen 100%. Ahí pueden ver uno de los grandes errores y el por qué hoy en día lamento haber estado en esa iglesia perdiendo el tiempo y predicando un evangelio falso. Bueno, pero vamos a ver algo que dice el mormonismo, su doctrina y la revelación de toda la verdad. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la obra del Espíritu Santo sobre los apóstoles prometió, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Él os enseñará todas las cosas. No dijo va a venir otro profeta falso a enseñarles las cosas, no. El Espíritu Santo es suficiente para enseñar lo que tú quieras. Es suficiente para ayudarte a pedir en tu debilidad. No necesitábamos a nadie más. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Juan capítulo 14, 26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Quién los va a guiar? ¿José Smith? No. ¿Brigham Young? No. El Papa Panchito de los Papalotes tampoco. El Espíritu Santo es el único que nos va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. Estos dos textos enseñan dos verdades importantes. El Espíritu Santo enseña todas las cosas a los apóstoles de Cristo y a los nuevos cristianos como nosotros. El Espíritu Santo guió a toda la verdad a los apóstoles y también a nosotros. Si los apóstoles se les guió y se les enseñó toda la verdad, esto muestra que hay más verdades y cosas que tienen que ser reveladas. La idea de una revelación continua es falsa a la luz de lo que dijo Cristo en estos textos.
En el libro de Judas, en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3, a los santos. Los mormones se hacen llamar santos, pero ellos de santos no tienen nada. Los santos eran los apóstoles. Pero bueno, vamos a ir más adelante y vamos a estudiar el Dios de los mormones. ¿Cómo es el Dios de los mormones? Bueno, primeramente es un Dios politeísta, triteísmo, Dios de carne y hueso. ¿Y quién es el Padre Celestial? Mire, politeísta, ¿por qué? Porque ellos creen que aparte del Dios supremo hay muchos dioses, porque ellos creen que ellos mismos van a llegar a ser unos dioses si se portan bien y si son buenos. Y no estoy hablando cosas que yo me estoy inventando, estoy diciendo lo que los mormones creen. Triteísmo, a diferencia de nosotros, los mormones piensan que Dios es tres personas diferentes. Creen que el Padre es uno, Jesucristo es otro y el Espíritu Santo es otro, y que cada uno actúan por diferentes. Nosotros creemos en un Dios trinitario, en tres en una unidad. Ellos creen tres dioses diferentes. No, Dios es uno solo, pero en tres en unidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero trabajando en unión, en uno solo, no por separado. Otra de las cosas es que ellos creen que Dios Padre es un Dios de carne y hueso, y eso lo testifican en la iglesia. Dicen, yo sé que nuestro Dios es de carne y hueso. Mentira. El Padre es espíritu. El único que tiene carne es Jesucristo. El Espíritu Santo es un espíritu. Pero vamos a leer lo que ellos dicen con su propia lengua. Los mormones son politeístas. Desde la palabra politeísmo hace referencia a la creencia que muchos tienen en la existencia de muchos dioses. Ellos predican de que después de que se santifiquen van a llegar a ser dioses en la otra vida. Dice, Pablo ha dicho en el verso 4 que no hay más que un Dios, por tanto, él puede afirmar enseguida que cree en la existencia. Bueno, ellos se basan en que dicen que en la escritura, voy a ir a esta, 1 Corintios 5, 6, Pablo dice, hay muchos dioses y muchos señores, y esto significa una pluralidad de dioses. No, en realidad el apóstol Pablo pone dioses con D pequeña, quiere decir que hay muchos dioses falsos. Y José Smith, en esta escritura que está en una de las publicaciones de ellos, dice, vosotros sabéis y yo testifico que Pablo no hablaba, dice, no hacía mención de los dioses paganos, lo he recibido de Dios, gústeles o no les guste. Tengo el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de San Pablo, que no estaba refiriéndose a los dioses paganos en ese pasaje. Él dice que aquí Pablo no hablaba de dioses paganos, sino de dioses verdaderos. O sea, en otras palabras, él reconoce, según su testimonio que dice él, que se lo dio el Espíritu Santo, que hay muchos dioses. Pero la Biblia dice, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Antes de mí, dice, no fue formado Dios ni lo será después de mí. En Isaías 43, 10. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Dice Isaías 44, 6. Hay un solo Dios, dice 1 Timoteo 2, 5. Dios es uno, dice Gálatas 3, 10. Bueno, voy a dejar esto aquí. Quisiera extenderme más, pero lamentablemente ya no me da el tiempo por el video. Voy a traer otro video, así que por lo que estoy viendo es probable que tengamos 4 videos acerca de esta enseñanza. Dios les bendiga. Quiero decirles de que les voy a traer muchas pruebas más acerca de las palabras que los mormones decían para dar testimonio de que ellos creen que hay muchos dioses. Les quiero adelantar algo. Entre las barbaridades que los mormones dicen, Brigham Young dijo, él es el segundo profeta de los mormones, que Adán era el Dios Padre y que él personalmente había venido a engendrar a Jesucristo en la Virgen María y no el Espíritu Santo. Imagínense las blasfemias que estos hombres dicen en nombre de una religión falsa. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.